Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a debatir sobre los contrapesos que tiene el presidente López Obrador. ¿Qué lo detiene hoy en día al Poder Ejecutivo? Después voy a platicar con Valeria Moy de las finanzas públicas, en particular sobre un tema muy importante. El presidente ha dicho que piensa duplicar el programa de pensiones a adultos mayores, llevarlos al doble a final de su sexenio. La pregunta es cuánto dinero costará esto y si existe el dinero para financiarlo sin incrementar impuestos ni deuda gubernamental, como lo ha prometido el presidente López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada en la mesa de los jueves debatimos acerca del conflicto entre el presidente, el Poder Ejecutivo y el Judicial por la ley de la industria eléctrica. Y se puso bueno el debate y llegamos a la conclusión de que hoy, una semana después, íbamos a debatir el tema de los contrapesos actuales que tiene el presidente López Obrador. Para debatir este tema, como siempre, como todos los jueves, le doy la bienvenida a Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, gusto saludarte. Sabino Bastidas, muy buenas noches, Sabino. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches, Luis. Blanca Heredia, ¿cómo estás, Blanca? Hola, ¿qué tal, Leo? Buenas noches, colegas. Bueno, les propongo hacer una primera ronda del primer contrapeso, uno que vean a el presidente López Obrador en la actualidad, y así nos vamos yendo con los posibles contrapesos o la falta de contrapesos al presidente López Obrador. Blanca, ¿tú a quién ves como contrapeso al presidente? Mira, Leo, yo antes de pasar a responder exactamente tu pregunta, quisiera decir que pensando sobre este tema de contrapesos, una primera cosa que me di cuenta es que cuando piensas en qué tipo de cosas influyen sobre el comportamiento de las personas o los líderes políticos, pues uno son efectivamente los contrapesos, que los podemos imaginar como frenos, ¿no? Una cosa contra la que chocas, un muro, y entonces ya ahí reculas, das la vuelta, lo que sea. Y otra es cuando escuchas. Cuando alguien tiene la capacidad para escuchar y otro alguien, digamos, tiene la capacidad para decirle al líder cosas interesantes. Una primera cosa en la que caí y en cuenta, digamos, en mi apreciación de Andrés Manuel López Obrador, sin ningún tipo de información privilegiada, es que más bien aquellas cosas que queriendo hacer no hace, es porque se encuentra algún muro o algún freno, más que necesariamente porque escuche alguna voz distinta a la suya, y eso me pareció interesante compartirlo. En segundo lugar... Muy interesante porque lo que tú dices es, en Estados Unidos el contrapeso al presidente naturalmente es el Congreso, pero hay veces que se ponen de acuerdo, aunque no tenga mayoría el presidente en la Cámara, en las dos cámaras, puede llegar a arreglos con el Congreso, ¿no? Y se sigue considerando un contrapeso, ¿no? Efectivamente. Y aquí, digamos, quizá 2 años es poco, no lo sé, pero lo veo como ya lo expuse. El contrapeso más importante que me parece tiene el presidente López Obrador es Estados Unidos, y concretamente el presidente de los Estados Unidos. Creo que la simetría de poder es tan brutal, la dependencia que tenemos en México es tan gigantesca, el grueso de nuestras exportaciones, el grueso de nuestras importaciones, la inversión extranjera, su fuente más importante, la tercera, creo ya, o segunda fuente de divisas, que son las remesas, en fin. O sea, el nivel de dependencia que tiene México con respecto a mantener una relación fluida, estable, que siga caminando con los Estados Unidos,
vuelve enormemente vulnerable al país, y me parece que el presidente lo entiende así, que lo que pueda hacer o no hacer, o decirle o no decirle, digamos, el presidente de los Estados Unidos es, desde mi punto de vista, el principal contrapeso al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y detrás del presidente, hay que decirlo, allá hay una relación estrecha, un vínculo importante con los empresarios, y lo digo porque en muchas de estas reformas que propone el presidente López Obrador se van a perjudicar intereses de empresas estadounidenses, y eso eventualmente va a llegar como quejas del Congreso y del Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Luis, ¿cuál es tu primero en la lista? Bueno, yo creo que el más importante, pero que no ha funcionado estos 2 primeros años, son los mercados de capital. El presidente, porque hay que pensar el contrapeso desde el punto de vista de lo que le importa al presidente. Y el presidente moderó su discurso en 2018, en 2017, fundamentalmente porque cada vez que decía algo un poco radical se le devaluaba el peso. Y él sabe que la devaluación del peso está perfectamente correlacionada con la devaluación del presidente de la República. Él lo aprecia así porque esa fue su vida adulta, así sucedió varias veces. Entonces, los mercados de capital son quizá el principal contrapeso y el principal argumento que utilizaba gente como Alfonso Romo cuando le decía: señor presidente, no haga eso porque, o no diga eso porque se le puede devaluar el peso, y el presidente, digamos, seguía ese consejo. El problema es que a partir de diciembre de 2018, la Reserva Federal de Estados Unidos cambió la dirección de la política monetaria, y después, con la pandemia, aceleró el relajamiento monetario, y a eso le cayó al presidente como anillo al dedo, en el sentido de que la excesiva liquidez en los mercados internacionales hace que las medidas de política económica que se anuncian en México, que sean contrarias, digamos, al crecimiento, al atractivo de la inversión, etcétera, tengan, en el mejor de los casos, un impacto temporal, efímero en el peso mexicano, y luego el peso mexicano siga en su proceso de apreciación por la relativa pérdida de valor del dólar. Entonces, ese contrapeso, digamos, que creo que es, desde el punto de vista del presidente de la República, el más importante, no ha funcionado precisamente por esto, pero la gran pregunta es si va a funcionar en los segundos 3 años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con el fantasma de la inflación que pudiera llegar y el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos. Entonces, quizá en el segundo trienio tengamos una situación en la que volvamos a tener una presión de los mercados sobre las decisiones de política económica, y veamos más seguido en las mañaneras, ya no a los actores políticos, sino digamos a un renovado secretario de Hacienda que va a tener que salir a calmar a los mercados, y creo que ese contrapeso puede ser de una enorme importancia. Sin minimizar el que decía Blanca, que yo creo es el segundo contrapeso, que es la relación con Estados Unidos, por supuesto. Pero la relación con Estados Unidos no hay que verla solamente en términos que es malo tener una dependencia. México, en la medida en la que tiene una relación con Estados Unidos institucionalizada, en la que podemos pelearnos con Estados Unidos a través de paneles de solución de controversia, somos un país mucho más soberano que si tuviéramos una relación con Estados Unidos única y exclusivamente basada en la fuerza, porque ahí sí es donde perderíamos soberanía. Entonces, México, al aceptar una relación de reglas con Estados Unidos, fortalece su soberanía, no minimiza su soberanía. Bueno, pues ahí está. Blanca dice que la relación con Estados Unidos, Luis dice que los mercados de capital internacionales, aunque no en las condiciones actuales de la economía. Sabino, para ti. Mira, Leo, creo que yo también haría un comentario previo antes de empezar a anunciar a actores concretos. Yo creo que el sistema de contrapesos no lo ha entendido plenamente el presidente, pero creo que también las oposiciones. Una cosa son los contrapesos institucionales o reales que puede ejercer un sistema democrático, que tratan de colocar el debate en el centro, de moderar los radicalismos, de lograr una moderada polarización, de ser incluyente, de incorporar la lógica de la pluralidad en una democracia. Esto lo hace el sistema de frenos y contrapesos. Y la otra es el rol de las oposiciones.
Creo que todos tenemos que evolucionar en la manera como incorporamos esto. El presidente, por un lado, tiene una visión muy adversarial de estos contrapesos. Tiene una lógica de amigo-enemigo. Ve a los contrapesos del sistema como si estuvieran en contra de él y entiende a los opositores como enemigos. Cuando lo que tenemos que cambiar la conversación es llevarla a una lógica en donde la oposición cogobierna y los contrapesos hacen funcionar la democracia. Es decir, el presidente se hace fuerte en la oposición, se hace fuerte en los contrapesos. El Estado mexicano se hace más fuerte y él, como jefe del Estado mexicano, como titular de un gobierno, se hace más fuerte. Si no, a lo que lo estamos llevando es a un presidente fuerte dentro de un Estado débil. Y creo que esta reflexión hay que tenerla como paraguas. Hoy, ¿quién contiene a López Obrador o qué detiene a López Obrador? Yo creo que quiero darle crédito a 50 años de transición democrática. Efectivamente, el presidente ha debilitado los contrapesos, cuestiona a sus adversarios, cuestiona y estigmatiza a quien se opone a él, pero la verdad de las cosas es que hay que ser justos. En 50 años, y se me apuran en 30 años, hemos hecho una sociedad compleja. Tenemos una sociedad civil que no teníamos así de organizada hace 30 años. Tenemos medios de comunicación con una fortaleza no dependiente de PIPSA, no dependiente del papel gubernamental, con muchos mayores asideros en su libertad de expresión. Tenemos una cultura parlamentaria que no teníamos, con todo y que esté de capa caída esta legislatura. Tenemos un sistema de partidos debilitado y todo con otro empaque. O sea, creo que hay que darle crédito a esto y yo tengo la impresión y espero que todo el sistema de contrapesos ayude a contener al presidente, primero en los excesos a lo largo del gobierno, pero sobre todo en el momento neurálgico de la sucesión presidencial, que no vayamos a tener una deriva autoritaria en ese momento, que el presidente pierda lealtad democrática y decida en ese momento, en una impronta, romper el sistema democrático, él o sus adversarios, él y los opositores, porque esta es una lección que todos tenemos que aprender. Ahora, Pero entonces, perdón, Sabino, entonces, si estoy entendiendo tu argumento, tú dices 50 años, bueno, 30, 40, los que sean, de transición a la democracia, sí dejaron un sistema de pesos y contrapesos que, quieras o no, medio funciona, vamos a ponerlo así. En este sentido, por ejemplo, ¿quiénes son de esos poderes que en estos 30, 40 años adquirieron poder, valga la redundancia, que son hoy un dique o un contrapeso al presidente? Yo creo que la sociedad, yo creo que el gran contrapeso al poder presidencial que hoy tenemos es una sociedad más informada, es una sociedad mucho más adulta, es una sociedad que ya aprendió a decidir en democracia, es una sociedad que ha tenido alternancias del PRI al PAN, del PAN al PRI, del PRI a la izquierda con Morena. Es una sociedad que en lo local tiene su espacio. O sea, yo sí le concedo a la sociedad el gran valor o el gran contrapeso frente a la tentación autoritaria de un gobernante. ¿Qué tan adulta será? ¿Cómo se canaliza esa sociedad civil? ¿Cómo se expresa en los partidos políticos? ¿Cómo modera al titular del Ejecutivo? Pues me parece que todo eso estará por probarse. Pero yo sí le concedo al aprendizaje democrático el gran contrapeso ante la tentación autoritaria. Cuando analizamos actor por actor, yo sumaría a los que Blanca y Luis han señalado, por supuesto, el papel fundamental del ejército, que me parece que en este momento es clave. Creo que es un contrapeso importante, que se ha visto muy adversarial, el papel de los empresarios. Creo que francamente en México tenemos un cuarto poder empresarial que el presidente está tratando de colocar en su justa dimensión y que además, si se coloca en su justa dimensión a favor del interés público, es algo muy positivo. Entonces, veo varios actores, pero el que pondría en el centro sería a la sociedad civil, al votante, al ciudadano. Yo ahí sí discrepo de ti, Sabino. Creo que ni el ejército ni los grupos empresariales son hoy por hoy un contrapeso al poder presidencial. Y voy a meter un poquito mi cuchara, si me permiten. Yo creo que, quiérase o no,
Hoy por hoy el Poder Judicial es un contrapeso al Ejecutivo. Finalmente, quien paró la ley de la industria eléctrica fueron los jueces, y esto va a acabar en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, sabemos que la gran cantidad de los proyectos de la Cuarta Transformación van a tener que ser ratificados o no por la Suprema Corte de Justicia, y ahí va a ser, Blanca, una gran prueba de qué tanto la Corte todavía es contrapeso o efectivamente ya fue capturada por el Poder Ejecutivo. Blanca. Sí, yo coincido contigo primero, apreciando lo que señala Sabino en el sentido del crecimiento y mayor organización de lo que se conoce como sociedad civil y que fueron básicamente, digamos, organizaciones de corte ciudadano, distintas a las que antes había. No es que la sociedad mexicana estuviera desorganizada, lo que pasa es que tenía otra forma de organización, digamos, para ponerle fecha antes del 85, ha crecido y creo que es una muy buena noticia que existan. No los veo siendo contrapeso en absoluto, por otra parte, ¿sí? No veo ninguna cosa que hayan logrado oponiéndose como lo han hecho desde el día 1 a todo. Lo que ha impulsado el presidente López Obrador. Con respecto al ejército, yo sí tiendo a ver que, digamos, deja de ponerlo así, no sé tanto que contrapeso, pero como que si hay cosas que Andrés Manuel hace que no le gusten al ejército o que el ejército le parezca importante hacer, pues quizás sí puede ahí cambiar su punto de vista. Me parece que el caso más claro es el del general Cienfuegos, ¿no? O sea, la manera en la que primero se expresó con respecto a su detención en los Estados Unidos y después, por lo que supimos, digamos, a través de la prensa, etcétera, que eso generó un gran disgusto y una gran preocupación al interior del ejército, que eso llevó a un cambio en la posición del gobierno mexicano, en la negociación por parte de Marcelo Ebrard, etcétera, etcétera. Creo que es así. Creo, sin embargo, estoy contigo en esto del Poder Judicial y me iría un poquito más a detalle. No solamente el juez Gómez Fierro detuvo esta nueva ley de la industria eléctrica, confirmando, digamos, el amparo que originalmente había dado de manera provisional, lo da ya de forma definitiva, lo cual deja sin efectos a esta ley. Y esto es una cosa muy fuerte, ¿no? Y me parece que también, leído desde un poder judicial que está estrenando realmente su independencia porque no había tenido tanta ocasión para aprobarla, digamos, frente a un tsunami de este tamaño, pues creo que es de celebrar. A mí sí me queda la pregunta, sin embargo, que yo vi al presidente recular. Y les confieso que yo no tenía claro el jueves pasado que incluso si el juez Gómez Fierro la ratificaba, que si no, esto incluso lo iba a poner todavía más fuera de sí y queriendo ir en contra de la decisión del Poder Judicial. Creo que hubo ahí un claro como paso para atrás del presidente después de esa última decisión del juez de distrito en materia administrativa. Sale ya esta otra idea más bien de que vamos a hacer una reforma constitucional, que bueno, que descompresurizó muchísimo, porque ese es justamente el camino, ¿no? Esa es la vía institucional. Si la ley es inconstitucional, muy bien, juntan los números para cambiar la Constitución y pudiera ser que los tenga. Pero a mí me pareció, no solamente, digamos, está el hecho de que actuó bien el Poder Judicial, bien en el sentido de independencia, no me pronuncio, digamos, como dicen los abogados sobre el fondo, pero también me parece muy interesante la propia autocontención del presidente. Y me pregunto qué la produjo. Y mi hipótesis, otra vez sin información privilegiada, es que fue el ministro presidente Saldívar. El ministro presidente Saldívar, que ha reiterado una y otra vez a nosotros: júzguenos por nuestras sentencias. Sí, pero ya en corto con el presidente, el presidente, quizá alguna conversación por ahí o algo así, en el sentido de: presidente, dejemos que esto fluya, queda la instancia de la Corte, primero en revisión, diga, bueno, que quiere que el colegiado, luego la Corte, y luego en última instancia queda la reforma constitucional. Pero sí me llamó la atención, porque no sé ustedes, pero yo el jueves pasado sí pensé, la verdad, que iba a decir que sí se iba a ir con la modificación esa de la ley de amparo, o que de plano ya no le iba a hacer caso al fallo del juez Gómez Fierro.
Y me parece muy buena noticia. Yo creo que ahí el presidente lo que haya ido mejor por lo de la reforma constitucional. Yo creo que ahí el presidente le está apostando a conseguir 4 votos en la Suprema Corte para que le ratifiquen esa ley, ¿no? O sea, por eso decía que hasta ahorita el judicial ha funcionado, hasta ahorita, está por verse, ¿no? Desde luego. Luis, ¿tú ves algún factor interno, algún contrapeso interno, más allá de los externos, en este momento en México? Bueno, yo creo que como lo decíamos el jueves pasado, y lo acabas de decir ahorita muy bien, Blanca, y tú, Leo, los reguladores, el Poder Judicial, cuando utilizan las facultades que tienen, son un contrapeso y puede ser un contrapeso importante. Pero yo creo que el contrapeso más grande que va a encontrar el presidente de la República en los años que le quedan como presidente está relacionado con lo que decía Sabino de la complejidad de la sociedad mexicana, pero sobre todo con el hecho de que el presidente se va a quedar sin recursos. O sea, con la falta de recursos. Porque solamente tú puedes tener éxito en la aplicación de un modelo de visión de país que él tiene a través de la Cuarta Transformación si tienes recursos financieros para hacerlo. Y el hecho de que en México no haya inversión, porque hoy en día los niveles de inversión están 35% por debajo de lo que se tenía en 2018. Podemos culpar parcialmente a la pandemia y al gobierno, al presidente López Obrador, o a las circunstancias, lo que tú quieras. Pero el hecho es que en México tenemos un déficit de inversión muy importante. Y la única manera de resolver el déficit de inversión es con un cambio de políticas por parte del gobierno. Y ese cambio de políticas por parte del gobierno implica un reajuste y por lo tanto un contrapeso muy importante al presidente. Porque le quedan de 2 sopas. Una, o sube impuestos, cosa con la que él no quiere y se opone porque piensa que eso tiene un impacto importante en términos de su popularidad y de las posibilidades electorales en 2024, o vuelve a México un país altamente atractivo a la inversión para que entonces entren los recursos y crezca el país. La otra es la solución, digamos, técnica, que es encontrar un cantarel que le produzca cantidades enormes de recursos al gobierno. O deuda, sí, pero sí, de acuerdo, pero la deuda está en contra de uno de sus principios más importantes, que es la austeridad. Claro. Entonces, digamos, el principal contrapeso que tiene el presidente en el fondo es su obsesión de presupuesto balanceado, que en el largo plazo es una obsesión correcta, con el hecho de que tiene una política económica que es contraria a inducir el crecimiento. Porque si tú quieres realmente tener recursos para programas sociales, para transformar al país, para hacer más vías férreas y mejores aeropuertos, etcétera, necesitas una base gravable que solamente puede resultar del éxito económico. Entonces el presidente tiene que decir, a ver, si voy a tener éxito económico, tengo que cambiar mi comportamiento en términos de las políticas que propongo y del discurso que utilizo en las mañaneras. Entonces, esa va a ser la gran pregunta del segundo trienio. Si la falta de recursos va a hacer que el presidente doble la apuesta en contra, digamos, de un modelo de hacer México atractivo, o dices, ¿sabes qué? Ya me di cuenta, de Pemex no van a salir los recursos, vamos a hacer a México un país atractivo de inversión. Bueno, lo que estás diciendo, yo creo que los empresarios, por lo menos los organizados hasta ahorita, han sido muy medrosos, muy tibios con el presidente, pero el gran contrapeso, o sea, esa es la relación personal con el presidente y de negociación, pero sí tienen una ficha muy importante que es, pues dejan de invertir, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que se retiraron de la inversión. Pero no solamente el gran capital, o sea, ellos sí, además ellos tienen la posibilidad de invertir fuera, sino que dejas de atraer la inversión que requieres y las pequeñas y medianas empresas en México también dejan de invertir. Sí. O sea, la caída es bastante generalizada. Y también hay una caída muy importante, por cierto, de la inversión pública. O sea, tú pensarías que un gobierno de izquierda pues va a incrementar la inversión pública. Bueno, los pronósticos que tiene la Secretaría de Hacienda es llegar a 2024 con la inversión pública más baja de la historia en México. Sabino, bueno, lo que hasta ahorita hemos encontrado es que efectivamente sí van habiendo, sí estamos encontrando contrapesos al presidente López Obrador. Venga, Sabino.
Sí, mira, déjame primero matizar redondear el argumento, ¿no? No me refiero a la sociedad civil organizada. Claramente la sociedad civil se ha sofisticado también en su organización en los últimos 30, 40 años, con think tanks, con organizaciones y otras expresiones. No, yo me refiero al ciudadano, a los ciudadanos. Al presidente López Obrador sí le importa lo que diga la gente. Y la popularidad del presidente sí está en su agenda. Y parte de su legitimidad sí pasa por esos 30 millones de votos y su expresión y cómo está manejando eso. Si eso se le descompone en términos de credibilidad, de legitimidad, de confianza, se descompone todo el modelo. Y creo que además hay que conceder al argumento el hecho de que a lo largo de estos 2 años y medio, yo creo que no hemos visto lo que al presidente López Obrador le hubiera gustado hacer en todos sentidos. Creo que él se ha autocontenido o lo han contenido las conversaciones con empresarios, mensajes de los financieros, parte del comportamiento de los opositores, en algo los gobernadores. O sea, es todo un sistema complejo. No es que alguien sea la bala de plata. Yo lo que creo es que el sistema institucional de contrapesos no está funcionando, al contrario. Creo que han sido medrosos, creo que han sido tibios, creo que no han tenido el empaque, la enjundia, el contenido, muchos de los actores, pero otros sí lo han tenido. Yo, por ejemplo, le concedo un gran valor a la resistencia que ejerce institucionalmente el Banco de México. Me parece digno de consideración el papel de la COFESE. Creo que ha tenido una gran dignidad a pesar de los embates el Instituto Nacional Electoral. Yo le concedo valor. Creo que el ejército mexicano sí está jugando un papel de vas a hacer, pero no lo que se te pegue la gana en muchos temas. Y creo que le impone parte de la agenda. Creo que los empresarios mexicanos hay de distintas clases. Yo creo que hay una visión opositora de empresarios que francamente están ejerciendo funciones y usurpando funciones de partidos políticos, que me parece un error, frente a otros empresarios que están en una lógica de diálogo, que también han moderado posiciones. El presidente tiene aspavientos, lanza mensajes de que va a modificar temas concretos, por un lado las AFORES, por otro lado las comisiones bancarias, que va a tocar los fondos del Banco de México, lanza por ahí algún diputado de tercera fila con alguna iniciativa de amago, y al final no termina en nada, termina en mesas de negociación, incluso lo de la energía eléctrica de la semana pasada. Después de todo el escándalo, todo terminó en un mensaje de siéntense a platicar. Le mandó el mensaje a Oxxo, a Bimbo, a otros actores de vengan a platicar, vamos a ver cómo lo arreglamos. Ya le mandó la señal de vamos a enfriar el balón y empiezan las mesas de negociación, como pasó con los gasoductos, como ha pasado en otros temas. Entonces, me parece que hay que concederle al sistema un poco más de fortaleza de la que normalmente le damos en el imaginario. Y creo también que hay que apostarle a que el presidente y todos entendamos el valor del diferente y nos vayamos colocando en el centro, porque yo coincido con algo que se ha dicho en la mesa. El riesgo es que la polarización se convierta en radicalización. La pregunta es qué tan radical va a terminar el presidente y en ese momento cómo funcionan los contrapesos, porque la silla en la que está sentado está embrujada, esa luego se toman decisiones muy alocadas al cierre de los sexenios. Oigan, nos queda poco tiempo, una ronda de 1 minuto cada uno de conclusiones. Yo lo único que quiero decir es que efectivamente el sistema, las instituciones son importantes, pero también las personas. Yo recuerdo aquí al secretario de Estado del estado de Georgia, al que le habló el presidente Donald Trump a decirle, oye, echa para atrás el conteo de los votos ahí en tu estado, siendo él republicano, y él le dijo, de ninguna manera, señor presidente, yo respeto su investidura, soy republicano, pero aquí no hay elementos para hacer el recuento y echar para atrás la votación en Georgia. Depende también mucho de esos individuos que están al frente de las instituciones, Blanca. Tú decías, por ejemplo, el ministro Saldívar. Yo creo que eso en sí merece también otro debate, pero vamos a darle una última ronda de conclusiones, Blanca. Coincido totalmente contigo, Leo. Las personas, si lo vemos en los órganos constitucionales autónomos, y otra vez no me pronuncio sobre el fondo, muchos de ellos pienso que no han hecho tan buen trabajo, pero creo que la titularidad de tal o cual persona en un determinado órgano puede hacer una enorme diferencia. Me parece que el papel de la COFESE, por ejemplo, ha sido extraordinario, a pesar de ser un órgano que no tiene tantos recursos, que no tiene tanto poder como otros.
y que sin embargo, gracias a todo un proceso, para empezar, de reingeniería interna, de trabajo interno muy fuerte, de la actual presidenta de COFECE, y de una gran entereza en defender los principios fundamentales que son su cometido, que es defender la competencia. Puedes estar de acuerdo o no, pero existe un órgano constitucional autónomo cuyo mandato constitucional es defender la posibilidad de que en todos aquellos sectores donde sea posible, digamos, haya mercado competitivo. Creo que esto es así, sin duda, y así nos podríamos ir para casos en donde tenemos titulares que han jugado un excelente papel y otros en donde no hemos tenido eso y nos ha pesado. Dicho lo anterior, sí ayuda mucho si estás en un órgano que atrás de sí de alguna manera puede apoyarse en el funcionamiento de los mercados de capital, por ejemplo, ¿sí? De las decisiones descentralizadas de los inversionistas. Así estás en un órgano, por decir algo, el INAI, ¿sí? En donde tienes menos a tu favor, digamos, el viento que puede soplar o que viene a venir de manera más directa de los mercados. Más allá de que, podríamos tener otro día otra plática sobre el INAI, pero creo que son importantes las dos cosas, el cómo se combinan las personas concretas con estos factores más estructurales, llamémosle así, de poder que pues son fundamentales en cualquier caso, y que en el caso de México ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador son, desde mi punto de vista, así lo sigo pensando, los más importantes frenos posibles, sobre todo cuando él está empeñado en alguna cosa porque la considera muy prioritaria. Correcto. Sí, digo, lo vimos esta semana, el presidente Erdogan de Turquía remueve al presidente del Banco Central e inmediatamente la lira turca se devalúa 15%, ¿no? Entonces, eso es lo que estás diciendo, es un muy buen punto, ¿no? El Banco de México tiene más defensores estructurales que una institución como en el INAI. Muy buen punto. Conclusión, un minuto, por favor. Bueno, y hablando de Erdogan y el Banco Central de Turquía, la complejidad de la economía mexicana, la integración con Estados Unidos, digamos, la transaccionalidad del peso mexicano, hace que sea mucho más importante que la lira turca, ¿no? Entonces, la decisión que tome el presidente en diciembre sobre el reemplazo del gobernador del Banco de México va a ser muy importante. Las personas importan mucho. Si los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía no hubieran cometido, desde mi punto de vista, el error de renunciar cuando tomó posesión el presidente de la República, porque se sentían avallazados por el triunfo del presidente electoral y el cambio en la política energética. También los presionaron, Luis, los presionaron muy duro. Presionaron al presidente. Los demás comisionados creo que deberían haber aguantado la presión, tanto el presidente como los comisionados, porque hoy tendríamos una realidad muy distinta si la CRE se hubiera comportado como hoy se comporta el Banco de México, como hoy se comportó los jueces federales y como se comporta el Banco de México. Entonces, sí importan las personas y sí importan las instituciones. Y digamos, las instituciones también tienen que trabajar con el presidente para decirle, señor presidente, lo que hacemos nosotros, no debe usted interpretarlo como que una conspiración en contra de la Cuarta Transformación. Exacto. Porque el problema el presidente tiene esa inclinación de que todo lo que viene en su contra es parte de una conspiración en contra de él. Entonces, señor presidente, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es tomar la mejor decisión posible con el marco jurídico que hoy en día tenemos. Si usted quiere cambiar el marco jurídico, hágalo, y entonces con ese marco jurídico tomaremos la decisión que sea conducente. Muy bien, me queda un minuto, Sabino, por favor, de conclusiones. Muy rápido diría que coincido contigo, y yo creo que las personas son importantes y creo que tenemos que demostrar lealtad democrática el presidente y sus opositores. El riesgo, insisto, es que nos radicalicemos en el proceso por venir. Yo creo que las dos partes tienen que entender a la otra. Creo que la oposición y los contrapesos tienen que entender al presidente para contender al presidente. Y tienen que aceptar que esto se llama una democracia y que el presidente está en su momento con su proyecto y que eso también tiene un valor y es un mandato de las urnas.
Y creo que por el otro lado el presidente también debe dejar de estigmatizar, entender la pluralidad de una democracia, rescatar el centro y el diálogo con todos. Me parece que tener un encuentro con los gobernadores es una buena tentativa de mantener ese centro, ese diálogo con todos los actores, pero el objetivo de los próximos años para los mexicanos es cómo le hacemos para que se pueda dar el debate, la diferencia de opiniones, sin que esto nos polarice, nos fracture, nos radicalice y lleve al país a escenarios del pasado. Creo que la madurez y la experiencia nos da suficiente para poder construirlo y eso se llama lealtad democrática. Muy bien. Oigan, no sé ustedes, pero yo me voy con una visión bastante optimista, ¿no? De este debate. La verdad, yo creía que estaban peor las cosas, pero no, ya viéndolos con un poco más de lentitud, somos, como dijeron en la mesa, una sociedad bastante sofisticada, bastante plural, en fin, pero seguiremos debatiendo desde luego este tema. Yo por lo pronto les deseo buenas vacaciones a nuestros queridos colaboradores del jueves. Nos vemos en 3 semanas. La hora de opinar no estará en vivo la Semana Santa y la Semana de Pascua. Así que descansen y sobre todo que tengan mucha salud. Blanca, Luis, Sabino, muy buenas noches. Lo mismo. Gracias, Leo. Hasta luego. Blanca, Luis. Gracias. Vamos a hacer una pausa y viene Valeria Moy para hablar de dónde va a salir el dinero, hablando de dinero, de las finanzas públicas, de dónde va a salir el dinero para pagar el incremento de las pensiones a los adultos mayores. Regresamos.